Muy bien, en esta oportunidad, hermanos y hermanas, chicos y chicas, catequistas, todos los que están presentes, vamos a avanzar un tema sobre un tema bíblico, sobre los géneros literarios. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar este tema. Estos géneros literarios podríamos considerar como la clave o como una llave para entender los textos. Si no tenemos presente estos géneros literarios, vamos a hacer de la Biblia lo que querramos, como hacen muchas personas, ¿ya? Entonces, es importante que tomen nota, ¿ya? Entonces aquí podemos apreciar la Biblia como una con su llave, ¿verdad? Entonces, en la vida diaria nos comunicamos de diversos modos y con estilos diferentes. Así es, un médico, un poeta, un literato, uno de mercado, de diferentes maneras, ¿no? De comunicamos de acuerdo a cómo cómo estamos instruidos o qué profesión tenemos, ¿no? Entonces, y casi de modo natural, pues nos comunicamos de diferentes formas, ¿no? De expresión y decimos, esto es un cuento, ¿ya? Decimos, esto es un cuento, esta es una explicación de algo, es una moraleja, lo que sea, ¿no? Aquello es un consejo y esta es una poesía. Cada forma de expresión comunica un mensaje. Entonces, porque nosotros estamos, un momentito, estamos frente a un texto que tiene mucha literatura, o sea, todos estos 73 libros que componen la Sagrada Escritura contiene muchos géneros literarios. Entonces, cuando leemos la Biblia, debemos hacer el mismo ejercicio, diferenciar las formas de expresión que han utilizado los autores de los libros bíblicos, ya los agiógrafos, ¿ya? Los agiógrafos que han utilizado, ¿ya? Cuando redactaron este texto, cuando han sido inspirados, porque este tiene autor humano, autor divino y autor humano, ¿ya? Autor literario sería Dios, autor inspirador es Dios, ¿ya? Es decir, hay que estar atentos a los llamados géneros literarios y al mensaje que encierra, ¿ya? Entonces, todo eso vamos a desarrollar. Los géneros literarios son diversas formas orales, escritas, con las cuales una persona comunica su pensamiento, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver los géneros literarios en la Biblia, ¿ya? En el caso de la Biblia que tenemos en nuestras manos, espero que cada uno de ustedes tenga a la mano, porque después vamos a trabajar sobre géneros literarios, por eso es importante que tenga a la mano la Sagrada Escritura, ¿ya? En el caso de la Biblia, vemos como una variedad de libros que proceden de diversos autores, de diversas épocas. Más o menos, la Sagrada Escritura, ¿cuántos años tiene? Casi... se escribió casi unos 1800 años antes de Cristo, 1500, y después poco a poco se va formando. No ha sido de golpe, sino es un proceso largo, ¿ya? Y entonces debemos estar muy atentos a los géneros literarios presentes en ella para no equivocarnos en nuestra lectura. Hoy los estudios descubren que en la Biblia hay muchos géneros literarios, hay cantidad, nosotros vamos a ver más adelante 6 nada más, pero hay una cantidad de géneros literarios, ¿ya? Cada libro tiene su propio género literario, ¿ya? Pero dentro del mismo libro hay diversas formas literarias. Por ejemplo, libro de San Marcos, Evangelio de Marcos, pertenecería al género evangelio, ¿no es cierto? Género evangelio.
pero contiene parábolas, al mismo tiempo contiene historias, otras formas literarias también. A pesar que es evangelio, género literario en su conjunto, pero también dentro de ella encontramos otros géneros. Y así es. Entre los géneros literarios que se encuentran en la Biblia están, a ver, atención, relatos históricos. O sea, historias, historia de Abraham, historia de José, historia de Enoch, historia de los patriarcas, ¿no? Historia de la creación, también sagas, mitos, cuentos, querellas judiciales, fábulas, sermones, exhortaciones, confesiones de fe, narraciones didácticas, o sea, enseñanzas, parábolas, sentencias proféticas, apotegmas, dichos jurídicos, sapienciales, refranes, discursos, oraciones, cantos, cartas, etcétera. O sea, aquí estamos frente a un libro lleno de géneros literarios. Por eso es importante tener presente esta parte en este curso, porque si no, no nos vamos a perder, ¿ya? Entonces, atención, hay que superar la lectura fundamentalista, que aquí nos referimos cuando hablamos del fundamentalismo. ¿Qué quiere decir? Así es, así debe ser y aquí no cambia nada, así, ¿no? No, entonces la Biblia no es que caiga del cielo y ya pues Dios escribió y por tanto hay que aceptar, ¿no? Tal como dice, tu mano derecha es ocasión de pecado, córtatelo, si tu pie ocasión de pecado, córtalo, ¿no? Así fundamentalismo, ¿no? Entonces no es así, ¿ya? Hay que superar el fundamentalismo, porque el fundamentalismo es el terrorismo intelectual. Ahí no hay progreso, es el suicidio intelectual, porque ya no podemos hacer nada, ¿no? Porque ya no podemos investigar. Algunos han leído como noticias históricas textos que pretendían enseñar, transmitir una experiencia de lo divino, de la vida, utilizando mitos conocidos, por ejemplo, relato de la creación. Ahí vamos a ver, relato de la creación, ¿no? El primer relato, segundo relato. O presentar un mensaje por medio de narraciones noveladas. Por ejemplo, novela estaría en el libro ¿no? De Job. Es una novela bonita, ¿no? El relato, por ejemplo, el relato sobre el arca de Noé y el diluvio, y sobre el enorme pez que se comió a Jonás, también, ¿no es cierto? Entonces, es importante ver los géneros literarios. Atención, entonces, claves de lectura. Ahora sí, ya viene, por favor, textos, Biblia, citas bíblicas, va a haber alguien, yo lo voy a decir, que participe fulanito de tal, fulanita de tal, tienen que estar atentos, no creo que estén ahí comiendo, o el que me importa, no, hay que estar atentos a lo que estamos, ¿no? Los que estamos aquí presentes hemos venido a aprender y nos damos nuestro tiempo, entonces, en la Biblia, así como en otros libros, a veces se habla en lengua figurado, con metáforas, juegos de palabras, símbolos, ¿no es cierto? Entonces, se dice, por ejemplo, que la luna se avergüenza. Vamos a leer, por ejemplo, Isaías 24:23. A ver quién tiene Isaías 24:23. A ver, Isaías. Con la Biblia, hermanos. Isaías 24:23. ¿Ya lo tienen alguien? Dice acá Isaías 24:23, ¿sabes? La luna se pondrá colorada, el sol no saldrá donde se esconde. El sol no sabrá dónde esconderse. Cuando Yahvé Sebaot sea rey sobre el cerro de Sión en Jerusalén.
y aparezca su aparecerá gloria. su gloria ante sus ancianos. No, ¿no es cierto? La luna se pondrá colorada, ¿no? O sea, de colorada. O dice acá, por ejemplo, se avergonzará, ¿no? Colorada. Cuando te pones colorada, o sea, sonrojada, ¿no? Es cuando uno se pone, te viene un rubor, una cosa así, ¿no? Se avergonzará. Sonrojar, si sonrojar significa, ¿no? Otro, por ejemplo, que los cedros se alegran. Isaías 14:8. Isaías 14:8. A ver. Nadie tiene. Entonces, aún los cipreses y los cedros del Líbano se alegran diciendo, desde que estás en la tumba, ya no tenemos que temer al leñador. Entonces, es una figura, no sé de qué está utilizando. El cedro se alegra, o sea, el árbol, pues, cuando digas, por ejemplo, el árbol está alegre, pues no es una planta, no es un animal, no es una persona, pero está alegre. Entonces, pues lo que pasa está así hablando en sentido figurado. Otro, que Dios duerme y se levanta. Salmos 44, a ver. Ahí pueden ver también Salmos 44. Yo lo tengo, Padre. A ver, adelante. Despiértate, ¿por qué duermes, Señor? Levántate y ven a socorrernos. Porque de Dios duerme, hermanos. Dios es como nosotros. No, no es cierto. No es que Dios duerme, hoy día como nosotros se levanta. No, Dios está en la luz, en la eternidad de la gloria. No duerme ni se levanta, sino Dios es, y no es como nosotros que están en las categorías del tiempo y del espacio, sino que Dios es eterno, ¿no? Vive en una dimensión de la eternidad, no como nosotros en las categorías del tiempo y del espacio, ¿ya? Otro, por ejemplo, que cubre al fiel con sus alas. Salmo 17, a ver. Padre, yo, Padre, ay, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndame a la sombra de tus alas. O sea, escóndeme a la sombra de tus alas. O sea, Dios tiene alas. Entonces aquí nos podemos imaginar a un Dios como apocalíptico, ¿no? Que Dios tiene alas, sino que lo que está el autor, lo que está pensando es como el pollito que cuida a sus hijos, a sus pollitos, a sus polluelos, así como la gallina cuida, así también los cuida, es lo que está indicando. Y luego, ¿qué más? Entonces, sería equivocado entender el escrito al pie de la letra, tal como suena, ¿no es cierto? Entonces aquí hay género literario, hay que figuras, que vamos, ¿no? Luego, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? Que dice acá, ¿no? En la Biblia hay narraciones folclóricas con sus típicas formas populares, cuyo objetivo es dar importancia a los héroes, gestas populares, por ejemplo, la historia de Sansón, ¿no? Todo el capítulo, el libro del juez, de los jueces, capítulo 13, y también está hablando en sentido figurado, popular, ¿no? Folclórico. Luego las plagas de Egipto, el Éxodo 7, 8 y siguientes, también, ¿no? Entonces, un ejemplo es la edad de los patriarcas, de quienes se dice que vivieron cientos de años, ¿no? Con lo que no se quiere determinar la edad, ¿no? Sino que ofrece una lección sobre la perfección de los patriarcas. Cuanto más eres, más perfecto. O sea, algunos decían, no, es que comían alimentos sanos, por eso vivían pues 900 años, no sé qué. Vivían tantos años, la vida no había contaminación, no es eso la cosa, sino la cosa es que eran perfectos, que eran semidioses, en otras palabras. Por ejemplo, tenemos aquí la edad o los años de los patriarcas prediluvianos. Antes del diluvio dice que vivía, por ejemplo,
Si ustedes leen Génesis capítulo 5, en el capítulo 5 viene todo el capítulo 5 que Adán vivió 930 años. Seth vivió 912, Enos vivió 905, Kenan vivió 910, Mahalalel vivió 895 años, Yared vivió 962 años, Enoch vivió 365 años, parece 365 días, ¿no? Cosas así, ¿no? Puede equipararse, ¿no? Ya, Matusalén, que vivió mucho tiempo, 969 años. Entonces, nosotros cuando leamos estos textos, no hay que interpretar que, bueno, que aquel tiempo, pues dice que los años eran cortos. No, estamos forzando, no es así, sino lo que el autor sagrado cuando dice que esta persona vivía tantos años, está tratando de dar lección de la perfección de los patriarcas, porque cuando uno vive bien con su esposa, con sus hijos, se alargará los años, dice, ¿no? Se multiplicarán sus años, sus días, ¿no? Entonces, ponían unos números, pero no es que vivían tanto tiempo, sino que ponían esos números para indicar que eran personajes muy importantes. Por ejemplo, hablamos de los dioses, de los reyes de Babilonia, por ejemplo, de los sumerios, creo que así. No vivían no solamente 900 años, sino vivían 30.000 años, dicen sus relatos. Vivían 10.000 años, 20.000 años vivió no sé quién, 30.000 años, entonces 30.000 años. Con la edad de Adán, de Matusalén, casi nada, ¿no? Entonces, para decir que eran semidioses, que eran personajes importantes para dar importancia. Así como nosotros también engrandecemos a nuestros héroes, ¿no es cierto? Yo moriré hasta quemar el último cartucho, pero ¿quién escuchó eso? Eso es ya literatura, ¿no? Así es. Entonces, o que se lanzó no sé, Ugarte con su caballo, pero ¿quién vio eso? Ni siquiera hay más, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Hacemos una literatura, engrandecemos a nuestros héroes que eran fuertes, ¿no? Eso es. Ahora, género, ahora pasamos, queridos amigos, vamos a hablar del primer momento, vamos a hablar del género mítico, ¿ya? Mítico. ¿Saben qué es mito, no? El mito es uno de los géneros literarios que encontramos en la Biblia. Esta Biblia se encuentra género mítico, proviene de la palabra griega mitos, que significa leyenda, ficción, reflexión. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, a ver, mitos. ¿Alguien de ustedes sabe que participe de algún mito que ha escuchado? No en la Biblia, sino así extrabíblico. La leyenda de los hermanos Ayar. La leyenda de los hermanos Ayar, ¿no? De los 3 hermanos Ayar, Ucho, Ayar, ¿qué? Ayarucho, Ayarcachi, Ayarauca y Ayarmanco. Aquí se escuchó la olla por ahí, creo, ¿no? Con las ollas, ¿no? Y entonces, así, Ayarmanco, etcétera, ¿no? Entonces, o de la leyenda, ¿no? También, ¿no? Leyenda de los, de la origen, no sé de quién, de Banco Capa y Mamá, ¿no? Ellos salieron desde la Cotitica, casi me enseñaban a mí también, no me lo creía cuando era chiquitito, así, ¿no? Pero ahora no. Así, en leyenda, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, mitos más grandes, por ejemplo, que se ve el mito de Edipo Rey. ¿Ustedes han escuchado alguna vez? ¿Han leído, sí, señores? Sí. Sí, padre. Edipo Rey, por ejemplo, Edipo, sí, padre. Y sus papás eran reyes, y una pitonisa, una mujer adivina, una mujer bruja le dijo: mira, tu hijo que va a nacer se va a casarse con su mamá. Entonces, para deshacerse del hechizo, cuando nació el niño lo regalaron a una pastorcita y lo mandaron lejos de su casa, a un país muy lejano, ¿no? Entonces, así vivió, y bueno, así para que desaparezca todo el hechizo, todo. Y al final, cuando de mucho tiempo surgió la guerra entre los reyes de su padre y ¿no? Y otro reino donde estaba el muchacho,
y el soldado, el muchacho ya era grande, ya se enroló en la batalla como soldado y entró en la guerra, y en esa guerra mató a su padre y también se casó con su mujer, ¿no? y, y la profecía o el vaticinio se cumplió, ¿no es cierto? Es un mito, ¿no es cierto o no? ¿Ya? Es un mito. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Aquí trabajamos la psicología. O sea, lo que está diciendo el autor en un mito es cada persona, cuando quiere casarse, va a buscar a la mujer que con las cualidades de su mamá. O sea, que va a casarse con aquella mujer con sus cualidades de su madre, ¿no? Así es. Otro mito, por ejemplo, decimos de este, ¿no? Otro mito por ejemplo, de Narciso. ¿Saben de Narciso? Narciso, que vivía en un castillo, ¿no? Y nunca había salido de su castillo, y un día salió y paseándose por este, ¿no? En el campo de su propiedad, vio agua estancada, miró el agua estancada, vio su propio rostro y se enamoró. De ahí viene el narcisismo, ¿no? El que se ama a sí mismo. Entonces, para explicar que esa persona, el autor está explicando de ese modo, ¿no? Hola, ¿alguien quiere hablar? Ya, entonces también hay un mito también de Platón que viene caballo blanco, caballo negro. Eso también para explicar sobre la naturaleza de la persona. Utiliza Platón ¿no? Hay una carroza que está tirado por dos caballos, caballo blanco, caballo negro, y el que dirige es la persona con su rienda, se llama auriga. Entonces el caballo blanco tira para arriba, el caballo negro para abajo. Y entonces, para poner el equilibrio entre los dos caballos, el auriga tiene que coger la rienda para que no se vaya. Entonces, ¿qué es lo que está para interpretar estos mitos? Hay que conocer. ¿Y qué es lo que significa caballo blanco? Caballo blanco significa cosas ideales, cosas buenas. Caballo negro significa aquellas cosas malas, el pecado, lo que sea, ¿no? La naturaleza que jala a lo peor, la borrachera, el sexo, la ambición, todo eso, ¿no? En cambio, el otro jala. Entonces, para que la persona humana no sea tan idealista, ni tampoco sea tan materialista la persona, entonces el que pone orden es la auriga, que es la razón. La razón es el que pone el equilibrio entre dos caballos, ¿ya? Entonces, con ese mito está explicando que la persona debe regirse por la razón, no por la pasión ni por el idealismo, sino debe regirse, ¿no? Entonces estos son mitos que nos explican muchas realidades, sentimientos de las personas, las realidades, ¿no? Hay otro mito, por ejemplo, de Ícaro. Hay cantidad de Ícaro, o también de otro mito no sé, hay cantidad de mitos, ¿ya? El mito, entonces, una narración ficticia para dar alguna enseñanza, explicación e instrucción sobre realidades concretas y profundas que experimentamos los seres humanos. Por ejemplo, ¿cuál es el origen del mundo? Ya, pues hay que utilizar ¿no? Algún recurso literario para explicar sobre el origen del mundo. La vida también, porque en aquella época todavía la ciencia no está. La ciencia comienza ya con Descartes en la edad moderna, ya con la investigación comienza la ciencia, pero antes, ¿cómo explicabas? Pues a través de estos géneros literarios, como origen la vida de nuestro pueblo, por ejemplo, origen de las lagunas. Siempre el origen de las lagunas va a tener origen así, ¿no? Que era antes un pueblo, después era un pecador, no recibieron al pobre, al ancianito, vino no sé qué, se lo tragó y quedó la laguna, ¿no? O salió no sé del toro, no sé de qué, etc. Entonces, ¿por qué hay vida y muerte? También eso quiere explicar a través de esto. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el dolor? Por ejemplo, el libro de Job es lo que explica por qué el dolor, por qué el justo sufre y por qué el malo triunfa, ¿no? Y la alegría, la ambición,
y la generosidad. Para explicar eso hay que los cuentos o los mitos que contaban, ¿no? Entonces el mito busca dar una explicación sobre los orígenes de las cosas utilizando un lenguaje simbólico. Por eso los mitos que encontramos en la Biblia no debemos tomarlos literalmente, sino que deben ser interpretados para descubrir la verdad profunda que transmite. Es lo que nos interesa, la verdad profunda. Por aquí me interesa pues el caballo blanco, caballo negro de Platón, pues, o la caverna de Platón, pues. No, lo que pasa es que si uno lee y descubre, eso puedes aplicarlo con tus niños, con todo esto, ¿no? Para explicar a la gente, ¿no? Que no debe guiarse un borrachito que está ahí drogado, que está guiado por su pasión, por ese caballo negro. En cambio, la persona que se rige por la inteligencia, con la razón, entonces va por el camino recto, por el camino de la prudencia, ¿no? Entonces encontramos en Jueces, vamos a ver Jueces capítulo 9, versículo 8 al 15, a ver quién es el campeón que va a participar, a ver, campeona, Jueces. No hay nadie, ¿no? Entonces dice, ¿no? Los aquí, a ver. Adelante. Los árboles se propusieron ungir a uno como su rey. Dijeron al olivo, sé tú nuestro rey. Les respondió el olivo, voy a renunciar a mi aceite, con el que son honrados los dioses y los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la higuera, ven tú, reina sobre nosotros. Les respondió la higuera, voy a renunciar a mi dulzura y a mi sabroso fruto para ir a mecerme por encima de los árboles. Los árboles dijeron a la vid, ven tú, reina sobre nosotros. Les respondió la vid, voy a renunciar a mi mosto, que alegra a los dioses y a los hombres, para ir a mecerme por encima de los árboles. Todos los árboles dijeron a la zarza, ven tú, reina sobre nosotros. La zarza respondió a los árboles, si con sinceridad venís a ungirme a mí para reinar sobre vosotros, llegad y cobijaos a mi sombra. Y si no es así, brote fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. ¿Está bien nada más? Gracias. Entonces, esto es un mito, ¿no? O sea, árboles no hablan, árboles están conversando, árboles están ahí queriendo elegir a un rey y nadie quiere asumir su responsabilidad y al final la zarza pues tenía que asumir y pone sus propias condiciones. Entonces, ¿qué es lo que está indicando? Entonces, para entender de lo que está tratando hay que leer, hay que entender que está escrito en un género literario mítico, ¿me entiendes? ¿No? Porque los árboles en realidad no hablan, pues, ¿qué vamos a hablar los árboles? Entonces, eso es. Entonces, eso es así, parecidos textos se van a encontrar cuando ustedes van a hacer lectura, o los niños van a decir, catequista, mira, encontramos esto, explícanos. Entonces tú tienes que tener la capacidad de explicarlo, ojito, es lo que está explicando el autor, lo que sea, es lo que quiere dar la enseñanza, ¿no? La enseñanza que nos quiere transmitir. En el texto del Génesis, por ejemplo, del 1, capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, primer relato de la creación, descubrimos algunos símbolos y palabras especiales para hablar sobre la creación del mundo, de la vida y del ser humano. Ustedes ubíquense en vuestras Biblias. Todo eso está escrito en un sentido literario que hay que identificar en qué género está, ¿no? Ya entonces, aquí hablamos, por ejemplo, en esa parte hablamos de que, a ver, atención, los 7 días. El número 7 significa perfección, amigos, totalidad. 7, hay 7 espíritus, 7 dones, 7 días, 7 trompetas, no sé qué, ¿no?
significa perfección y totalidad. No indica la duración del proceso creador. O sea, como nosotros si entendiera, por ejemplo, Dios creó en 6 días, nadie te lo cree. Cuando vas a la universidad y te van a decir, hoy tu Biblia es lo que dice, ¿cómo vas? La ciencia dice de otra manera, ¿cómo? No, lo que hay que entender es que está hablando en un género literario muy distinto que no es científico. Y entonces no indica la duración del proceso creador, sino que enseña que la creación de Dios es perfecta. Es lo que les quiere indicar. Otra palabra que utiliza en ese texto, en esta que estamos diciendo, Génesis 1 hasta el capítulo 2, lo que está indicando es, dijo Dios. Ustedes, a ver, vayan a la Biblia, al capítulo Génesis, van a encontrar esa palabra que se va a repetir una y otra vez, ¿no es cierto? Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios, vio Dios, dijo Dios, dijo Dios. O sea, está repitiendo una y otra vez. Entonces, cuando una palabra se repite una y otra vez, y es lo que está indicando es la importancia de esa palabra. O sea, ¿no? Esta frase se refiere al poder creador de la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra, el verbo encarnado es el verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? La palabra. Jesús. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Juan 1:1, ahí va a encontrar la palabra. En el principio estaba junto a Dios y la palabra era Dios. En el principio estaba la palabra y la palabra era Dios, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que está diciendo, esta frase se refiere al poder creador de la palabra. No simplemente una palabra verbal proferida, sino una palabra que es personificada, que está presente, ¿no? Y se repite 10 veces porque se relaciona con los 10 mandamientos. Con 10 palabras creó el mundo y la vida, y con otras 10 organizó a su pueblo. Eso es lo que está indicando, ¿ya? No está indicando de que Dios creó en 6 días, ¿no? Sino que lo que está indicando es cómo la obra de Dios es perfecta, cómo organiza, a través de 10 palabras organiza el mundo, a través de 10 palabras organiza el pueblo, ¿no? Con los 10 decálogos o 10 mandamientos. Luego dice el firmamento, es pensado como una gran bóveda para dividir las aguas, con el fin de que aparezca la tierra seca y lugar para la vida. Entonces, como todavía no se ha descubierto, porque recién con Copérnico, Galileo Galilei, recién se descubre el heliocentrismo. Antes era geocentrismo, o sea, la Tierra era el centro, y de modo que había un techo por ahí como una bóveda, ahí estaba ahí colgado unas estrellas, el sol, etcétera, ¿no? Incluso el sol se bañaba, después al día siguiente salía con más fuerza, etcétera, ¿no? Así se pensaba hasta que, pues, ¿no? Así se pensaba, ¿no? Ahora, luceros se refiere al sol y a la luna. En algunas culturas han sido divinizadas también. Hace poco hemos celebrado el 24 Inti Raymi, así también los incas. Nuestros antepasados pensaban que era Dios, la luna era diosa, el sol era Dios, por eso existe el templo del sol, templo de la luna. En México existe también ¿cómo se llama? Pirámide del sol, pirámide de la luna. En Egipto existe Isis o Osiris, que es el sol y la luna. Así divinizaban a esas estrellas, ¿no? A los luceros, al lucero mayor y menor. Aquí se afirma que son obra de la creación de Dios y sirve para determinar el tiempo, no son dioses. Eso ya yo creo que a estas alturas ninguno de ustedes puede decir que el sol es mi Dios y la luna no. Dios es la creación de Dios. Dios creó el cielo y la tierra, el sol, las estrellas. Otra palabra que utiliza, y vio Dios que era bueno, ¿ya? Indica que todo lo creado por Dios es muy bueno, buena y valiosa con las cosas de la naturaleza. Son las cosas de la naturaleza, pero ninguna se iguala en dignidad a la persona humana. Por eso si ustedes leen el Génesis,
el tema de la creación, se van a encontrar con el término diciendo que era bueno, ¿no es cierto? Pero cuando termina ya a partir, cuando crea al hombre, eh, cuando crea al hombre, el primer hombre, hagamos al hombre nuestra imagen, semejanza, que tenga autoridad, etcétera, etcétera, creó al hombre y a su imagen, creó Dios, que creó varón y mujer, aquí dice macho y hembra, ¿no? Así, ¿no? Y los bendijo Dios diciendo, sean fecundos, etcétera. Versículo 29 dice, dijo Dios, hoy les entrego todo. Y el versículo 31, que es el final del capítulo 1, ¿cómo termina? Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Entonces quiere decir que la última creación, que es el hombre, es muy bueno. Pero las cosas creadas son buenas. Entonces aquí lo que hay que distinguir también es la palabra superlativo. Cuando decimos bueno, es ¿no? Bueno, y después subimos a otro grado que es muy bueno, ya es un poquito más, mucho mejor, muy bueno. Cuando decimos ya buenísimo, ya Dios mismo sería Dios, ya sería, ¿no? Entonces, primer momento están las cosas, son buenas, el hombre es muy bueno, pero no como Dios. Dios es ¿no? Por eso en la Biblia hebrea, normalmente se repite, no se dice bueno, muy bueno, sino se dice, por ejemplo, para decir a Dios no se dice bueno, sino se dice santo, santo, santo. Eso quiere decir muy santo, o sea, santo, muy santo, santísimo, o sea, superlativo, ¿no? Entonces aquí lo que está indicando es que el hombre es muy bueno. Aquí no hacemos distinción de que de esta religión es bueno, de esta religión es malo, no. Aquí toda persona es bueno de cualquier condición social, es lo que está indicando, es bueno. Por tanto, aquí entran todos nos unimos, que la persona humana, sea de cualquier condición, raza, lenguas, son buenos, ¿ya? Por ser persona humana. Luego dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí utiliza la palabra en plural. No dice, pero si hay un solo Dios, debería decir hago, ¿no es cierto? Pero si dice hagamos, está indicando, esta expresión indica misión y proyecto. El ser humano no es imagen de Dios solo por haber sido creado por Él, sino porque está llamado a ser como Dios. ¿En qué sentido? A ser solidario, a ser bondadoso y a ser justo, a ser creativo. Eso es lo que está indicando en esta palabra. Pero también cabe aclarar en esta parte, cuando dice hagamos, también utiliza esa palabra hagamos en plural, porque el texto griego dice Elohim. Elohim está en plural en la palabra hebrea, Elohim. Si ustedes van al texto hebreo, va a decir Elohim, Elohim, Elohim va a repetir. Entonces, esa palabra está en plural. De modo que se puede decir, se puede postular de que cuando Dios está creando, no está creando solito, o Yahvé, Adonai solito, sino está creando el Padre, el Hijo, el Espíritu. Si ustedes leen el análisis que el Espíritu estaba aleteándose sobre él, ¿no? Y la palabra que nosotros identificamos con el verbo encarnado también está presente, y el Padre. Entonces, por eso podríamos decir también de que utiliza esta palabra hagamos en plural, porque están actuando las tres personas, como cristianos decimos, Santísima Trinidad, ¿no? Ya. Otro, el séptimo día descansó. Aquí hemos leído, Dios de cuando duerme, levántate, Señor, ¿hasta cuándo vas a dormir? No, de Dios no descansa, sino esta expresión es una invocación a toda persona humana a imitar a Dios en el ejercicio del derecho a descansar, a dedicar un tiempo para ella misma, para la persona misma, para su familia, para su comunidad y para Dios. Dedicarlo, ¿no?
el ser humano no es una máquina de trabajo. Es lo que está diciendo. Oye, ustedes ya no hay ni tiempo ni para ustedes, ni para la familia, ni para la esposa, ni para escuchar a los hijos. Ya pues que haya un tiempo para el descanso, o el día Shabbat, para descansar, para dar culto a Dios, ¿ya? Entonces, ¿hay alguna oposición entre lo que dice la Biblia y lo que afirma la ciencia sobre la aparición de la tierra o la creación? No hay ninguna oposición. Si nosotros explicamos de este modo, no hay ninguna oposición. Lo que pasa es que está utilizando un género. En realidad, de la creación le costó millones de años a Dios, ¿no? Así como dice la ciencia, o sea, ¿no? Porque para Dios un día es como 1000 años como un día, y por tanto, no es que ha sido en 6 días. ¿Quién estaba escribiendo ahí el primer día, segundo día, tercer día? ¿Quién estaba escribiendo? Nadie, sino que lo que está explicando es que hay que está utilizando un género literario para explicar sobre el origen del mundo, origen de la persona humana, el origen de del pueblo, etc. ¿Ya? Ahora pasamos a otro género que se llama el género evangelio. Atención, punto aparte, ¿no es cierto? En los escritos del Nuevo Testamento es muy común el uso de la palabra evangelio. Buena, ángelo, significa, viene de una palabra ángelo que lleva la buena noticia, el ángel, el mensajero, ¿no? Evangelio. Entonces, está presente 76 veces esta palabra evangelio se repite. El verbo evangelizar es también frecuente, aparece 54 veces en el Nuevo Testamento. La palabra evangelio significa buena noticia, eso es. Nosotros no somos transmisores de terrores, del fin del mundo, de desastres, no, eso no debemos, no nos han encargado eso, sino llevar siempre la buena noticia. Pero originalmente indicaba a la persona que traía buena noticia, y luego luego la gratificación o propina que se le daba, ¿no? La buena noticia, la alegría, la esperanza, la felicidad. Eso debemos transmitir nosotros en la catequesis, el evangelio, la buena noticia, ¿ya? Entonces, el evangelio es la proclamación de la buena noticia. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. En Marcos dice, fue el primero en usar este género literario, Marcos, Evangelio en San Marcos. Después lo siguieron Mateo, luego Lucas, luego Juan. Los 4 evangelios son el testimonio de fe en Jesús de las primeras comunidades. Entonces, proclamación de la buena noticia. A ver, vamos a hacer un ejercicio, vayan a la Biblia. ¿Cómo comienza el Evangelio de San Marcos, amigos? A ver, San Marcos. ¿Quién es el campeona que quiere leer? Padre. Adelante. Predicación de Juan el Bautista. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios, conforme está escrito en Isaías el profeta. Continúo, padre. Entonces, el primer versículo, si ustedes analizan, este es el comienzo ¿de qué? De la buena nueva. De la buena nueva de Jesucristo. Entonces, este evangelio debería llamarse Evangelio de Jesucristo. Evangelio de la buena de Jesucristo. Es la buena noticia que nos trae Jesucristo, como pueden apreciar, ¿no es cierto? Entonces, pasemos ahora a otro género, amigos, el género Midrash. Van a aprender cositas bonitas, nuevas, para que ustedes en vuestro lenguaje, en vuestro léxico,
van a decir, voy a explicar de manera midrásica el Evangelio, ¿ya? Entonces, midras significa investigar, buscar, eso es midras, es escrutar, es ir más, buscar sus paralelos, ¿ya? Buscar. Este género busca el sentido profundo de los hechos nuevos, o sea, teniendo como respaldo el texto antiguo. O sea, quiere decir, yo leo el Evangelio y voy a ir también a recurrir al Antiguo Testamento. El Midrash es una relectura del texto del Antiguo Testamento con el fin de iluminar un nuevo acontecimiento. Como dice las Escrituras, por ejemplo, aquí, o lo que está utilizando, por ejemplo, lo que acabamos de leer de San Marcos, está utilizando Midrash, por ejemplo, ¿ya? En el versículo 2. Dice, ¿no? Como en el libro del profeta Isaías, está haciendo un midrash, está recurriendo a una investigación anterior o una cita anterior. Estaba escrito, ya estoy para enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Escuche este grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderécenos, está haciendo un midrash, está recorriendo para explicar el Nuevo Testamento, para iluminarlo al Antiguo Testamento. Eso se llama midrash, ¿ya? Entonces vamos a aprender del midrash. Por ejemplo, Mateo, capítulo 1 al capítulo 2, los 1 y 2, capítulo con muchas imágenes comparativas. A ver, vayan al Evangelio de San Mateo, amigos. Ahí van a ver bastante midrash, ¿ya? Con muchas imágenes comparativas. Nos quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Está recurriendo a un Antiguo Testamento, que un personaje muy importante como Jesucristo era para el Antiguo Testamento, era Moisés, el personaje importante. Sin Moisés nos explica el Nuevo Testamento, que trae la nueva ley, ¿ya? Nuevo Moisés. Porque por su parte Lucas, capítulo 1 y 2, nos quiere mostrar que la nueva alianza está representada en Jesús. Hay una antigua alianza, ahora hay nueva alianza. En el Nuevo Testamento, gran cantidad de profecías del Antiguo son aplicables a la persona de Jesucristo. Por ejemplo, decimos nuevo Adán. Y lo mismo San Pablo mismo decía, ¿no? Por un solo pecador entró en el mundo todo lo malo, ¿no? Adán. Pero por un hombre nuevo Adán, Jesucristo vino la gracia. Entonces está recurriendo, haciendo un midrash del Antiguo, haciendo una iluminación con el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, podemos ver Mateo 1:23, a ver quién lo tiene. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Esto es de Isaías. Isaías estaría capítulo 7, versículo 14 de Isaías. Si ustedes van, por ejemplo, vayan a ver que el 7, si me equivoco, a ver Isaías 7:14, amigos, vamos rápidamente a ver qué dice Isaías 7:14. ¿Alguien lo tiene? El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. ¿Ves? Entonces el autor del Nuevo Testamento está haciendo una investigación midrásica para iluminar el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Está recurriendo a un texto del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 2:6. A ver, Mateo 2:6, ¿qué dice? Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres
no la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel. Ujú. Entonces ahí también, ¿no es cierto? Ahí podemos ver, está recorriendo. Y tú, Belén, no eres la más pequeña de las ciudades, de ti saldrá un rey. Versículo 18, ¿cuál es el leído? 18. 18. Ajá. Ya. Lucas 22:37. A ver, Lucas, amigos, Lucas. Lucas 22, ¿alguien lo tiene? Pues les aseguro Ya. que tienen que cumplirse Ahora en siguiente, efecto ahora lo que siguiente. dice Así la es. escritura. Ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Ajá. Entonces aquí está haciendo Jesús también un midrash. Si le contaron a los delincuentes, ¿no? Como había dicho no sé quién, ¿no? Mira que aquí, ¿no? Se cumplirá en mi persona lo que dice la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, ¿no? Eso es, ¿ya? Midrash es eso, ¿ya? A ver, vamos a ver ahora análisis del texto. A ver, vamos de manera midrashico. Tomamos el texto de Mateo 5, capítulo 5, ¿no es cierto? Vamos a hacer con ustedes un midrash, capítulo 5, versículo 1 y siguientes, y la proclamación del Éxodo. A ver, a ver, vamos a nuestras Biblias. ¿De qué habla el capítulo 5 de San Mateo? Y otros vayan buscando Éxodo 19:20. A ver, ¿de qué nos habla esta parte? Viendo la muchedumbre, subió al Las monte, bienaventuranzas. se sentó. Muy bien, de las bienaventuranzas, exacto, eso es. Nos habla en vuestra Biblia, dice de la felicidad. ¿Cuántas bienaventuranzas? 8. 8 felicidades, dichosos, bienaventurados, alegres, contentos, aquellas personas, ¿no? Y entonces nos habla, nos pone, ¿no es cierto? Y Éxodo 19:20, ¿de qué habla? Éxodo 19:20, capítulo 19 y capítulo 20, ¿de qué habla? Del decálogo, pues amigos. Éxodo 20 es de decálogo. De Así los entonces. mandamientos. Excelente, tienes un punto, ¿ya? Entonces, Mateo habla de las bienaventuranzas y Éxodo habla de los mandamientos. Entonces descubrimos que en ambos textos hay una referencia a la subida de un monte. Porque Mateo, si ustedes leen todo el capítulo 5, va a subir a una montaña. Lo mismo en Éxodo 20, 19, 20, la proclamación de sus normas para la vida. Moisés va a subir también a una montaña que se llama Sinaí, ¿ya? Entonces, hay una montaña de las bienaventuranzas, hay una montaña ¿de qué? De los mandamientos, ¿ya? Entonces tenemos las bienaventuranzas y en el Éxodo 20 tenemos el decálogo, las 10 palabras. Entonces, desde Mateo 5:13 en adelante encontramos muchas exhortaciones y normas para vivir según la propuesta de las bienaventuranzas. Desde el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 22 hasta 23, 19, también encontramos normas para vivir según el decálogo, ¿ya? Según las normas. Entonces, ahí podemos también ver esta midrash, ¿no? Cómo Mateo utiliza como falsilla para escribir su texto los mandamientos, o sea, el esquema. Por eso está, según los discursos de Moisés, que creo que son 4 o 5, está estructurado el Evangelio de San Mateo de ese modo. Así es. Aquí vemos, por ejemplo, Midrash, vamos ahora adelante, aquí, ya más clarito, vamos a ver Midrash, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Éxodo 19:20, Mateo 5:1 y siguientes. En el Antiguo Testamento nos habla de los mandamientos, algunos ya han descubierto, ya han entrado ya
en el ritmo, ¿no? En San Mateo nos habla de las bienaventuranzas. ¿Quién es el personaje central en el Éxodo? Moisés. ¿Quién es personaje en el Nuevo? Jesús. ¿A dónde sube Moisés? Al monte. ¿A dónde sube Jesús? A la montaña. En nombre de Dios entrega los mandamientos. El Mateo promulga las bienaventuranzas. Y intermediario entre Dios y el pueblo sería el Moisés, y el Hijo de Dios tiene autoridad. Así es. Entonces, esto se llama hacer una miras, una investigación, escrutar, buscar los paralelos. Entonces, en nuestras Biblias, a ver, vamos a hacer una ejercicios así prácticos, si pueden ver ustedes. A ver, yo voy a abrir cualquier texto. Por ejemplo, aquí, ¿ya? Atención, hermanos, amigos, ¿ya? Entonces aquí tenemos el texto. ¿Me están viendo, por favor? ¿Se ven la Biblia? Sí, padre. Sí. Bien, muy bien. Entonces, aquí está el texto. Aquí al paralelo hay cantidad de citas con letras, números pequeños, ¿no es cierto? Y eso también nos ayuda a tener recurrir a hacer una lectura en conjunto, buscar el midrash, el significado y buscar el sentido, cómo podemos explicar, ¿no? Entonces ahí están los paralelos, o si no, al pie de página también trae, ¿ya? Si ustedes van al Nuevo Testamento, igual, ¿no es cierto? Del Evangelio, por ejemplo, ahí vamos a ver en los costados, aquí hay citas, pequeñitos números, eso nos está indicando ese versículo donde yo puedo encontrar, en qué parte de la Biblia, en qué parte del libro de la Biblia puedo encontrar esos versículos citados, o me puede ayudar a iluminar lo que estoy yo buscando, ¿ya? Muy bien. ¿Están tromes, no? Entonces, vamos a pasar al género epistolar. Ahora ya no se escribe las cartas, ¿no? Muchas veces pido a mis muchachos, cuando pasan, por ejemplo, del precatecumenado al catecumenado, tienen que escribir al párroco diciendo, señor párroco, después de haber pasado el precatecumenado, me siento ya fortalecido, quiere continuar. Entonces hay una carta que se pide. Entonces los niños no saben escribir, parece que pero se ha quedado ya en la historia el tema de cartas, creo, ¿no? La mayoría escriben pues por aparatillo, ¿no? Por el celular, chat, y ya pues no. Ahora ya no sabemos, ya no saben escribir. Los mayores sí, todavía sabemos cómo se escribe una carta, una epístola. Pero desde muy antiguo las cartas han sido un instrumento de comunicación muy utilizada por personas y grupos. Ya, por ejemplo, encontramos cartas comerciales, cartas familiares, cartas esquelas, telegrama. ¿Y qué más hay, amigos? Así, escritos, oficios, solicitudes. Cartas, oficios, Memorandos. memorandos. Muy bien, cartas de amor, ¿qué más? Cartas ¿no? Papelito, antes no había chat, entonces los muchachos ahí dejaban papelito ahí por la ventana. Cartas de renuncia. Carta de denuncia, ¿no es cierto? Hay cartas de todo tipo, ¿no? Entonces, atención, en la Biblia este género está presente principalmente en el Nuevo Testamento. Más que de las cartas, está en el Nuevo Testamento. De los 27 libros que lo componen, 21 son cartas, ¿ya? Son cartas. Aquí les he puesto algunas, ¿no? Todas estas son cartas o epístolas. A ver, ustedes quizás, conocen la catedral, ¿no es cierto? Catedral. Sí, padre. ¿Ya? Muy bien. Sí, Entonces, padre, donde sí. está el altar, está el obispo celebrando la misa, hay un altar de piedra. Entonces, si nosotros miramos desde como pueblo, a tu mano derecha está epistolario.
y a tu mano izquierda está el evangeliario, pero si miramos desde la postura, desde el obispo que está parado, a su mano derecha está el evangelio, ¿no? Donde se proclama el evangelio. A la izquierda está epistolario. Exacto, de ahí se proclama. A veces nosotros no estamos descuidando muchas veces, ¿no? Pues leemos de cualquier sitio, ya no valoramos. Está bien estructurado. También, ¿en qué parte está la María Angola? ¿En qué? A ver, dígame, ¿en el evangelio o en el epistolario? El evangelio. Muy bien, evangelio. Ahí está María Angola, la campana más grande de Latinoamérica, está en el evangeliario, ¿no? Donde se proclama el evangelio. ¿Dónde está San Juan? Está en la campana, está en el otro lado, ¿no? Epistolario, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, epístolas son todos estos epístolas paulinas, sobre todo. No son géneros míticos, no son, claro, también tiene midras, pero sobre todo son cartas, ¿ya? A ver, vamos a aprender características del género epistolar. A ver, en primer momento tenemos que ver en una carta sus destinatarios son personas. Entonces hay un remitente y hay un destinatario. Y el medio que se utiliza es la carta. Comunicación concreta. Tiene por finalidad tratar algunos temas, dar respuesta a inquietudes de las comunidades, corregir, prevenir algunos errores. Por eso en las cartas podemos encontrar una sección doctrinal y una exhortación. Así es. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes, ¿cuál es la primera carta que se ha escrito o primer libro escrito del Nuevo Testamento? Si alguien me dice, va a tener un punto. El Evangelio de Mateo. Hechos de los apóstoles. Hechos de los apóstoles. A ver, otro. Esa es la carta a los tesalonicenses que escribió en el año 52 más o menos. Antes que los evangelios, antes del evangelio de Mateo, Marcos, es la primera carta a los tesalonicenses, la primera carta que se escribió por así en el tiempo. Después ya se escribieron los evangelios, más o menos son del 62, o sea, 10 años después de las cartas se escribió los evangelios. Así es. Entonces, ¿qué es lo que trata? Entonces hay un Primera Tesalonicenses, hay un Segundo Tesalonicenses, ¿qué es lo que quiere enseñar? Porque en primer momento en el Tesalonicense había dicho, señores, la parucía ya está próximo, así que, señores, prepárense, ¿no? Entonces la gente pues ya no trabajaba, ya no hacía nada, todos estaban sin hacer nada porque el fin del mundo estaba a la puerta, ¿no? Entonces tenía que escribir la segunda carta para explicar, señores, yo no he dicho tanto así como ustedes están entendiendo, sino que la parucía no está pronto, sino que ya vendrá, no sabemos ni los ángeles ni nadie sabe, ¿no? Entonces, para corregir, para adoctrinar. De su estructura, amigos, es semejante a la de toda carta. Entonces, inicia y termina con un saludo a los destinatarios. En el cuerpo de la carta se trata de puntos principales. Pablo añade un detalle interesante, una oración o bendición después del saludo inicial, excepto en la carta a los Gálatas, porque la carta de Gálatas parece escribió así de mala voluntad y a insensatos Gálatas, no así, comenzó así de frente, sin saludos, sin nada, ¿no? Pero si ustedes van a la carta, a ver, vamos a ver la carta, alguna carta, a ver, de San Pablo. Por ejemplo, Corintios, vamos a ver. Aquí Corintios, primer libro, primera carta, San Pablo a los Corintios. ¿Qué dice, amigos? ¿Cómo comienza? Pablo,
apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Que lo ha llamado y de Sóstenes nuestro hermano, ¿no? ¿Estás por ahí? Aquí viene al destinatario, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes que Dios santificó en Cristo Jesús. Pues fueron llamados a ser santos con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciba bendición, ahí está, mira, la bendición, el versículo 3 que viene, reciban la bendición y la paz de Dios, Padre de Cristo Jesús el Señor. También viene acción de gracias, doy gracias sin cesar a mi Dios por ustedes, o sea, está orando por por los corintios y por la gracia de Dios que les ha sido otorgado en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Ahí está, todo lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Acá, que tiene añade detalles interesantes, oración, bendición, saludo inicial, ¿no es cierto? Entonces, este género de carta que encontramos, queridos hermanos, y está en San Pablo que escribió cantidad de cartas, y también cartas católicas también, ¿no? Pablo tiene 13 cartas, católicas 7 y así, ¿no? Y también cartas de ¿cómo se llama? De San Juan, ¿no es cierto? Así es. Así, estas son las características. Pasamos a otro género, amigos. Este género profético, ¿ya? ¿Están todavía presentes? Sí, padre. Sí, padre, sí, padre. Pues están aburridos, ¿no? Muy bien, este género profético lo encontramos principalmente en el Antiguo Testamento. Sus representantes son los profetas. La palabra profeta viene del idioma griega que quiere decir el que habla en nombre de alguien. O sea, el profeta no habla por su cuenta, sino por encargo de alguien, porque Dios lo ha llamado. En el caso de la Biblia, profeta es el que habla en nombre de Dios. Entonces, a lo que hay que entender también, queridos amigos, los profetas no hay que entenderlo así suelto, no. Hay que entenderlo con los reyes. Si ustedes leen el libro de los reyes, ahí está. Cuando comienzan los reyes, después de los jueces, ¿no es cierto? Viene época de los reyes. El primer rey, ¿cómo se llama? ¿Alguien a ver, rápido? ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Salomón. No, Saúl. Saúl era rey, después viene David, después Salomón, después Jeroboam, después Jehú, después viene cantidad de reyes, después reyes del norte, reyes del sur. Entonces, como estos reyes no eran tan religiosos, eran personas que no conocían mucho a Dios, sino que han entrado con poder, por dinero. Entonces, muchas veces el pueblo era explotado, ¿no? Era humillado, le imponían impuestos de la sal, de la menta, del comino, de todo, de todo, era muy ¿no? abusivos. Entonces, en ese momento surgen también los profetas para poner orden, para llamar atención a los reyes, señores. Aquí han sido llamados. Por ejemplo, Ezequiel habla, ¿no es cierto?, de los pastores. Hay de los pastores que trasquilan a mi oveja, se aprovechan de las gordas y de las flacas descuidan, a las enfermas no cuidan. ¿De qué está hablando? No está hablando de los obispos, no, sino que está hablando de los pastores que eran los reyes que debían que regir, gobernar al pueblo, pero al final se volvieron abusivos, gente que explotaba a la gente. Entonces, por eso los profetas comenzaron a aparecer con mucha. Entonces, ¿qué es lo que hacían los profetas? En primer momento denunciaban la idolatría, porque muchas veces estos reyes, en vez de adorar al Dios Yahvé, adoraban al ídolo, al Baal. Es en cuestión religiosa. En cuestión social, la injusticia, que cometía injusticias, la desconfianza, el formalismo y la hipocresía que tenía, por ejemplo, David, por ejemplo. ¿Cuáles son los pecados de David? David, por ejemplo, cometió 2 pecados graves en su vida: adulterio y homicidio. Primero mató a Urías y se quedó con la mujer de Urías, con Betsabé, ¿no?
Y entonces, ¿quién tenía que corregir? Un profeta Natán. Le decía, hoy te cuento una parábola, ¿ya? A ver, cuéntame, mira, un señor, un pobre vivía junto a rico. El rico tenía muchas ovejitas, pero el pobre tenía solamente una ovejita. Pero cuando llegó a la casa del rico, sus visitantes, sus amigos, este rey que tenía tantas ovejas, lo robó al pobre su ovejita que tenía como una hija, esa ovejita, lo degolló, lo invitó a sus amigos. A ver, rey, ¿qué tú dices? Y el David dice, no, ese hombre tiene que morir. Y el profeta Natán dice, hoy tú eres ese rey, tú teniendo tantas mujeres, matas al pobre Urías y te quedas con su mujer. Arrepiéntete. Entonces ahí viene el Salmo 50, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, ¿no? Eso es. Luego anuncian que la religión interior, no esa apariencia, hipocresía, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver la religión como, por ejemplo, Isaías capítulo 1, vamos. Isaías capítulo 1. Están con sueño, ¿no? Sí, están con sueño. No, padre. Isaías capítulo 1, amigos, a ver. 1 capítulo, versículo 10, vas al 10. ¿Del 1 al 10? No. Visión que tuvo Isaías. Hijo de tocante. Hay que leer Isaías capítulo 1, versículo 10, ¿ya? Escuchen, jefes de Sodoma, que esto es palabra de Yahvé. Presten atención, pueblo de Gomorra, a las advertencias de nuestro Dios. Siga. Porque tantos sacrificios en mi honor, dice Yahvé, y estoy saciado de sus animales, de la grasa de sus terneros. No me agrada la sangre de sus novillos, de sus corderos y chivos. Si suben hacia mí en peregrinación y se agolpan en los patios de mi templo, ¿quién se los ha pedido? Déjense de traerme ofrendas inútiles. El incienso me causa horror. Lunas nuevas, sábados, reuniones. Ya no soporto más sacrificios ni fiestas. Odio sus lunas nuevas y sus ceremonias. Se me han vuelto un peso y estoy cansado de tolerarlas. Cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucharé, porque veo la sangre en sus manos. Levántense, purifíquense, no me hagan el testigo de sus malas acciones. Dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Muy bien, entonces ahí está, y lo que dice, ¿no? Mira, es de como Isaías anuncia la religión interior, esas apariencias, bandas, cohetes, inciensos, humo, cerveza, borracheras, todo es una pateadura de sus atrios, es un insulto a Dios. O sea, eso es una cosa que terrible, ¿no? Para que le llama la atención, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve eso mientras que ustedes andan entre peleas con manos ensangrentadas, entre abortos, pecados, y entre puñetazos, entre familiares y amigos? ¿De qué sirve eso? De nada sirve. Conviértanse de una vez por todas, ¿no? Entonces, la confianza, el amor. Entonces, insiste en que hay un solo Dios. También hay Jeremías, ahí pueden leer, que Él es justo, Amós 5, 11 y 12, y que hay un Salvador y un reino futuro, Isaías 11, 1, 19. Entonces van anunciando los profetas y son imparciales. O sea, cuando hablan los profetas, ellos están en una situación imparcial. Aunque ellos tengan que morir, aunque lo persigan, como Belsabé persiguió a Elías también, ¿no? Hasta para matarlo, ¿no es cierto? Pero ellos se mantenían firmes hasta dar la vida. Y muchos de ellos terminaron como mártires, ¿ya?
Muy bien, a ver, características del género profético. El profeta recibe de Dios el mensaje que debe comunicar al pueblo a través de visiones, sueños, reflexiones, instrucciones. Isaías, hijo de Amós, tuvo esta visión acerca de Judá y de Jerusalén. Ahí pueden leer Isaías 2:1. Luego el mensaje que comunica el profeta no es suyo. Por eso simplemente habla en nombre de Dios y utiliza expresiones como estas: así dice Yahvé. O sea, ellos siempre van a decir, así dice Dios. Yo no digo, sino Dios dice, ¿no? Esos son los profetas. Los padres, los obispos son profetas porque anuncian que anuncian y denuncian estas verdades, ¿ya? El profeta comunica la voluntad de Dios utilizando discursos, oráculos, sentencias, profecías, símbolos, imágenes y hasta dramatizaciones. Por ejemplo, Jeremías tenía que salir atado, manos y pies cargando por un agujero de su casa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa era? Pues así será el pueblo cuando ustedes no se convierten, no obedecen a Dios, siguen con la idolatría. Ustedes saldrán así como yo, saldrán a un destierro, es lo que está indicando, ¿no? Luego, el profeta proyecta suceso futuro desde la realidad presente aquel día, dice, ¿no? Isaías 3:18, vendrá días, ¿no? Aquel días venideros, o sea, siempre también a futuro van anunciando. Por último, amigos, el género apocalíptico. Quizás ya se han ido, voy a ver. Aquí estamos. Estamos presentes, Padre. Sí, Padre. Sí, fueron 30 personas. Ya vamos a ver, el género apocalíptico No, lo está bien, encontramos tanto en el Antiguo Testamento, también en Isaías, capítulo 24, 27 está también Apocalipsis, Zacarías 9, capítulo 9 hasta 14, también hay Apocalipsis, el libro de Daniel es pura Apocalipsis. En el Nuevo Testamento, Mateo 24, 25 es apocalíptico, Marcos 3 es apocalipsis, y sobre todo Apocalipsis tenemos un libro que se denomina Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces ellos utilizan género apocalíptico. El término apocalíptico proviene de la palabra griega apocalipsis, que significa revelación. A ver, entra en Apocalipsis y cómo comienza. A ver, ¿cómo comienza Apocalipsis, amigos? Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto, y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan. Entonces aquí lo que nos dice, esta es la revelación, no dice Apocalipsis. Esto entonces Apocalipsis significa revelación. Debería llamarse este libro como revelación, ¿no? Así comienza, ¿no es cierto? Esta corriente literaria nace en la época de fuertes persecuciones contra los creyentes, cuando a los cristianos quemaban así como antorchas en los anfiteatros, en los coliseos. Ahí comienza la literatura apocalíptica. También cuando perseguían los seleucidas a los judíos. Sobre todo podemos ver también el primer libro de los Macabeos, segundo libro de los Macabeos, son época donde la persecución ha sido duro, y también hasta los años 300 después de Cristo hubo una persecución terrible de Nerón, Vespasiano, Tito. Todos los reyes han perseguido a los cristianos. En esa época surgió la literatura apocalíptica. Por eso los textos apocalípticos tienen como finalidad consolar y dar esperanza al pueblo fiel, y al mismo tiempo expresa el juicio de Dios sobre la historia, especialmente contra los dominadores. El bien triunfa sobre el mal, eso es. A pesar de que vamos a sufrir, ¿no? Esos muchachos, 7 hijos que sufrieron con su madre, ¿no? Y decían, ¿no? Y tú impío que no crees en Dios, morirás, pero nosotros tendremos la vida eterna, así que aunque nos cortes nuestra lengua, nuestras manos, recuperaremos, ¿no es cierto?, la vida eterna. Entonces, es una literatura, ¿ya? Entonces, vamos a ver en una literatura Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 1, 12, 3, ahí podemos ver, por ejemplo, en esta lectura, si ustedes hacen una lectura atenta, van a encontrar 7 candelabros.
Y su significado es 7 comunidades universales de la Iglesia, presencia en todas partes, por eso se llama católica universal, ¿ya? Va a encontrar también este texto, Apocalipsis 1, Hijo del Hombre. Su significado es Jesús, el Mesías, modelo de la humanidad o humanidad salvadora. Túnica larga, pues sacerdocio, ¿no? Sacerdocio, túnica larga simboliza sacerdocio. Cinturón de oro o coraza, o realeza, o significa rey. Cabello blanco, eternidad, ojos como llamas de fuego, ciencia divina, pies de bronce, firmeza, estabilidad, voz fuerte, majestad y poder, estrella en la mano, 7 coordinadores o ángeles protectores, espada que sale de su boca, palabra que tiene poder de Dios, rostro como el sol, autoridad suprema, ¿ya? Juan como muerto a sus pies, situación de la comunidad, miedo, persecución y muerte, ¿no? Eso significa esta parte, ¿no? Por último, mano derecha de Jesús sobre Juan, presencia de Cristo, amigo y protector. Aunque todo está en contra de ti, yo estoy contigo, ¿no? Así es, amigos. Entonces, ¿alguna pregunta? Ya creo que todos ya se han ido, creo, ¿no? ¿O no? Padre, estamos aquí atentos. No, padre, estamos aquí. Bueno, ustedes son campeones. ¿Alguna pregunta, amigos, amigas? No hay nada. Padre, una consulta. Con respecto a estas interpretaciones que se le da, por ejemplo, a este texto, ¿a partir de qué se toma la interpretación? Bueno, hasta ahora hemos hablado de géneros literarios, por eso para una interpretación la clave o la llave es conocer los géneros literarios, si no vamos a hacer hacer hablar la Biblia lo que no quiso decir, o si no vamos a tener una interpretación fundamentalista y vamos a entrar en un suicidio intelectual. Entonces, ¿a partir de qué se hace? A partir de conocer, pues, géneros literarios. Entonces, por eso es importante conocer, investigar qué significa cada cosa. Por eso es recurrir al Antiguo Testamento, que es lo que está diciendo, para interpretar, para iluminar con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, lo que hemos tratado ahora es géneros literarios, para poder interpretar, ¿no? Para poder descubrir qué es lo que quiere decir el texto. Gracias, padre. Ya, entonces, a ver, ¿quién está dirigiendo esto? Y para darle la tarea, para explicar y para que ustedes ya lo desarrollen, a ver, está Daisy, ¿estás? Sí, padre. Daisy, mira, a ver, entonces voy a pasar esta tarea, porque la otra vez no he dado tarea, ahora sí. Entonces, yo creo que se participan unos 100, creo, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, padre, ahorita están participando alrededor de 86 personas. Ya, entonces, hay que dividirlos, por ejemplo, va a ser toda la tarea, entonces, aquí tenemos 6 para investigar, ¿ya? Entonces, del 1 al 10, no sé cómo estará la lista, ya usted de ahí se podía dividirlo, por ejemplo, decir, ¿no? Del 1 al 10, no sé quiénes serán, ustedes van a investigar, leer y analizar el texto del Génesis 11, capítulo 11, versículo 1 al 9. Entonces, ¿qué van a buscar ahí? ¿Qué elementos del género mítico encontramos? Y también cuál es el mensaje del fondo que trata de exponer el texto. Eso sería del grupo, para que no hagan todos, ¿no? Sino que por 10 personas que investigan esto, ¿no es cierto? Como son 80, ¿no? O 60. Otro grupo sería del 11 al 20, sería leer Marcos 1, capítulo 1, del versículo 1 al 13. ¿Qué buena noticia encontramos en este texto? ¿Cuál es el aporte del género evangelio a nuestra fe?
Eso sería para ese grupo. Tercer grupo del 21 al 30 sería, así sería, ¿no? ¿Estamos bien? 21 al 30. ¿No es cierto? Leer Mateo 1, capítulo 2, 1 al 3 y comparar con el Éxodo 1, 15 y el Números 24. Eso sería Midrash, ¿no? Entonces, ¿qué elementos de Midrash encontramos en el texto de Mateo y cuál es el objetivo de Mateo? Y otro grupo, el otro grupo de 10, del 31 al 40 sería leer la carta de Filemón y contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las partes de esta carta y cuál es su tema central? ¿Ya? El otro grupo, quinto grupo, sería leer Amós 8, de versículo 1 al 14, visión de una canasta de frutas. Entonces, ¿qué elementos del género profético encontramos en este texto? ¿Cuál es el mensaje que quiso comunicar el profeta? Y por último, el último grupo, leer Apocalipsis, capítulo 12, la mujer y el monstruo. ¿Qué elementos del género apocalíptico encontramos en este texto? ¿Y cuál es el significado de los símbolos que aparece, como hemos hecho acá, ¿no? Que hacerlo así como símbolos que aparece, ¿ya? Entonces, ¿de ahí se me ha entendido? Sí, padre, perfectamente. Voy a organizar las preguntas y se las haré llegar a cada catequista de la escuela. Sí, pues sería por grupos, no todo, uno que haga, no todo, sino por grupo, ¿no? ¿Me entiendes? Por grupo, primer grupo, haga esto, porque si no va a ser demasiado quizás para todo el texto, ¿no? ¿Ya? Listo, muy bien, entonces terminamos, amigos.